Futuro, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futuroverse, el podcast del futuro. Soy David Antonio Matías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas de digitalización, innovación y la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida como individuos y como sociedad. En este episodio vamos a conversar sobre realidad virtual y el futuro de la experiencia humana. Y para esto hoy tenemos el placer de conversar sobre este tema con Andrea Bravo. Andrea es investigadora y dirige su proyecto de doctorado en realidad virtual y realidad aumentada. Tiene años de experiencia trabajando en presentación de información y visualización de datos para realidad virtual y aumentada. Y bueno, con esto te damos la bienvenida, Andrea, a nuestro podcast. Hola Nelson, hola David. Muchas gracias por tenerme aquí, es un placer. El placer, No, gracias. el placer. De verdad que bueno, estamos bastante contentos y emocionados con esta conversación, que ya teníamos algunas semanas como cocinándolas y allí como poniéndonos de acuerdo. Y bueno, en lo particular, creo que este episodio va a estar lleno de muchísima información valiosa y con muchos datos también interesantes para nuestra audiencia, que siempre está como pendiente de entender en un lenguaje bastante aterrizado, no especializado, de qué van estas tecnologías exponenciales. Nelson, yo creo que tenías por allí algunas preguntas como para empezar con la presentación de Andrea, ¿no? Sí, Andrea, yo creo que podemos comenzar quizás presentándote a la audiencia, conversando qué te llevó a interesarte en este campo de la realidad virtual. ¿Cómo llegaste a este tema? Pues bueno, fue, vamos a decirlo, una casualidad de alguna manera, pero perseguido de alguna manera por la pasión que tengo por el mundo visual, ¿no? Y todo lo que es, todo lo que son visuales, ¿no? Yo empecé, por ejemplo, hace ya 10 años, sí, me gradué en realidad en diseño gráfico. Y a partir de ahí, pues trabajé en lo que es branding, publicidad, también moda. Y esto fue durante 5 años, hasta 2016, en el que yo lo comento así, ¿no? Estuve trabajando en lo que es la superficie de los visuales, ¿no? Que es más bien crear visuales que vendan, que sean atractivos, que comuniquen bien el producto, ¿no? Pero en realidad, pues, eso, como soy muy curiosa y en realidad me gusta investigar nuevos medios de expresión, ¿no? A través de visuales. Hice un proyecto que combinaba fotografía con visualización de datos. Me gustó muchísimo. Decidí, pues, de alguna manera reinventarme, hacer un máster en ciencia cognitiva e interacción. Y a partir de ahí, pues, a partir de ese máster en 2016, empecé en el campo de la realidad virtual. Eso fue gracias a participar, pues, en un laboratorio era un laboratorio de realidad mixta, de lo que se llama Full Body Interaction, es decir, interacción con el cuerpo completo. Y bueno, a partir de ahí hice mi proyecto de tesis de máster ahí, y como me encantó ese sector, pues decidí perseguir esto en un doctorado. Y bueno, y ahora estoy en Dinamarca haciendo este doctorado en DTU, que es la Universidad Técnica de Dinamarca, en lo que es presentación de información y visualización de datos en realidad virtual y aumentada para diseño de ingeniería. Eso es. O sea que básicamente, bueno, creo que tu experiencia reciente en los últimos 5 años se pudiera fácilmente expandir en 2030 y tendría aún sentido, ¿no? Entonces, por lo que percibo, esa intersección entre, como te planteas, ¿no? En tu perfil de ciencia y arte, de alguna manera le quisiste dar una profundidad académica bien marcada, y en este caso creo que como lo que me llama mucho la atención es qué te lleva a conseguir, por un lado, o mejor dicho, integrar el rigor académico de investigación y científico con el arte, porque también eres un artista, eres un artista, ¿no? Y una diseñadora. Entonces, desde el punto de vista como de motivación personal, ¿cómo llegaste a ese punto y de entender, ok, vale, por un lado me gusta la parte estética, pero por otro lado veo que el mundo va hacia acá?
y que la manera en que nosotros experimentamos con las historias, con las comunicaciones y también entre seres humanos se está transformando. Entonces, no sé si hubo como un parteaguas en tu desarrollo profesional que te llevó a especializarte. Pues sí, ya como lo he comentado, ha sido un poco el camino, ¿no?, que ha creado esto. Yo no lo buscaba necesariamente, pero ahora sí veo esta riqueza, ¿no?, de tener como estos dos polos, uno que es artístico, otro que es más científico, uno que es más estético, otro que es más basado, digamos, en un aspecto más racional, es decir, es combinar lo analítico con lo intuitivo, lo poético, con lo pragmático, y son dos visiones en realidad complementarias que suman mucho, sobre todo a lo que es creación de innovación, porque en realidad la innovación es un proceso creativo, ¿no?, y en el cual se implica tanto el rigor científico como puede ser la originalidad, ¿no?, que hay detrás de un proceso de creación más artístico, que puede ser más intuitivo, pero en realidad son herramientas de creación que, si se ponen al servicio al final de un producto tecnológico, son en realidad crean algo mayor, ¿no?, porque reúnes dos puntos de vista que son, puedes decir, opuestos, pero que en realidad se reúnen. Y bueno, es un sector que es muy interesante el trabajar en la tecnología, porque precisamente permite esta doble visión, ¿no? No, y me parece también interesantísimo cómo lo has hecho mucho desde la práctica, ¿no? Vienes de la industria y ahora estás en la academia desarrollándolo más a profundidad. Y bueno, para comenzar, digamos, hablando del tema de realidad virtual, podemos empezar como por lo básico, ¿no? Como si nos podrías explicar quizás para las personas que no estén tan familiarizadas qué es la realidad virtual y cómo nace este campo de tanto de investigación como de aplicación. Claro, a ver, la realidad virtual en realidad es una realidad generada por ordenador totalmente. ¿Qué quiero decir eso? Pues que el entorno en el que tú estás, una vez te pones un casco de realidad virtual, está totalmente generado por computación. Y esta es la definición más sencilla, ¿no?, que puede haber. Luego, a ver, en realidad uno cree que es relativamente nuevo, hablamos de tecnologías emergentes, pero en realidad nace en 1968. En el MIT es Ivan Sutherland, que es el padre de la realidad virtual, con su proyecto The Sword of Damocles, o la espada de Damocles, ¿no? Y entonces en ese proyecto lo que hacía era visualizar un cubo, la estructura de un cubo, con un dispositivo de realidad virtual aumentada, porque al ser el primero no había esta distinción, que colgaba del techo, era muy pesado, ¿no? Y la gran particularidad, si lo distinguimos de un ordenador, es la visión estereoscópica. ¿Qué quiere decir? Que nos permite crear esa ilusión de profundidad, ¿no?, o de tres dimensiones, que es lo que caracteriza la realidad virtual y aumentada. Y Vale, cuando vemos, entonces, y quizás, perdona Nelson que te interrumpa, adelante. no, claro, cuando hablamos de realidad virtual siempre es típico pensar en estos cascos de realidad virtual, en estos lentes ahora, ¿no? Que utilizamos bueno, visualizar como en tres dimensiones, como tú comentas entonces, una realidad que no existe, que está generada por computadoras. Y mencionas estos dos términos, realidad virtual y realidad aumentada. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Y David, disculpa que te interrumpí, que quizás después pueda... Tranquilo. Bueno, entonces, la realidad virtual y aumentada, básicamente la realidad virtual es muy sencillo. Te pone en un mundo virtual, totalmente virtual, y te aísla de tu mundo en el que estás. Es decir, si yo me pongo un casco de realidad virtual, yo ya no estoy en la habitación en la que estoy ahora. Yo me transporto a otro lugar, a un entorno que es totalmente virtual. Y la realidad aumentada está en lo que se dice la realidad virtual y el mundo real, y lo que hace es aumentar, como su nombre lo dice, la realidad en la que estamos. ¿Y cómo lo aumenta? Pues poniendo elementos generados por computación en el entorno en el que estamos. Ahora, creo que Nelson y yo tenemos muchísimas preguntas y por eso es que nos estamos atropellando, porque nos da muchísima curiosidad. Es un tema que en los últimos años empresas como Facebook, por ejemplo, ha estado muy de fondo, tanto en el research como en el desarrollo de equipos
donde podemos como sumergirnos en estos universos básicamente infinitos ilimitados por la creatividad y el ingenio humano, ¿no? Entonces, mi pregunta va más o menos por allí. ¿Cómo accedemos a la realidad virtual hoy en día? O sea, ¿qué se puede conseguir con realidad virtual? Es decir, si yo me pongo unos cascos de estos Oculus, me parece que es una de las marcas, ¿no? Más conocidas. Eso es. Puedo descargar una aplicación y de repente jugar algo con eso. O sea, ¿qué puedo conseguir con realidad virtual hoy en día? A ver, tenemos hay varios displays, ¿no? Displays es una manera de decir modos de representación, es decir, desde lo que es el Google Cardboard, que en realidad es con tu móvil, lo pones simplemente en una especie de recortable que simula unas gafas, esto sería la versión más barata, y cuando pones el modo VR se llama Mobile VR, pero porque está generada por un móvil, ¿no? Entonces te recrea como esta visión estereoscópica, ¿no? Y luego a partir de ahí tenemos dispositivos que, pues, de más o menos complejidad, ¿no? Pero los más avanzados te dan 6 grados de libertad, de alguna vez. Se llama 6 degrees of freedom y te permiten en realidad desplazarte en un lugar como en la realidad. Quiere decir que puedes caminar y va pasando, puedes ver hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y lo que ves en la realidad virtual está siendo influenciado por los movimientos de tu cabeza, ¿no? Y de tu cuerpo, ¿o solo de tu cabeza? Vale, esta es una buena pregunta. Esta es la distinción entre 3 degrees of freedom y 6 degrees of freedom. Pero para no entrar en temas muy técnicos, vamos a decir que cuando la realidad virtual tiene las características más completas que tiene hasta hoy en día, te permite mover en el espacio tal y como tú mueves tu cuerpo. Y al mismo tiempo, si agachas la cabeza, se agacha también el punto de vista que corresponde a la cámara en realidad virtual. Con lo cual estás en un entorno en el que se siente natural, porque el movimiento de tu cuerpo y de tu cabeza corresponden a lo que ves en ese entorno virtual. Perfecto. Y desde el campo de los videojuegos, que pudiera pensar que es donde hay mayores desarrollos de realidad virtual y realidad aumentada, no sé de pronto si tengas como algún caso emblemático que te gustaría como compartir con la audiencia y no sé, quizá puedo pensar en Pokémon Go, que fue algo como que súper famoso hace algunos años, ¿no? Eso es, sí, pero en Pokémon Go entonces hablamos de lo que ya hemos dicho, realidad aumentada, porque los Pokémon que pues ibas cazando con tu móvil estaban pues en tu entorno o en el parque que había al lado, o en realidad en lugares en los que tú con el móvil podías caminar por ellos, ¿no? Entonces tuvo mucho éxito este juego porque combinaba lo que es localización en el lugar donde está el usuario con realidad aumentada y aumentaba el entorno del usuario, ¿no? Entonces esto sí fue uno de los primeros usos a escala masiva en un videojuego, ¿no? Con realidad aumentada. Y otras aplicaciones que podríamos decir también es, por ejemplo, IKEA. Todos conocemos IKEA. Y ahora, hace unos años, sacó una aplicación en realidad aumentada en la cual ciertos muebles los puedes probar en tu casa y ves cómo quedarían en el salón de tu casa. Y esto también está muy bien y facilita mucho. Con lo cual, realmente tiene aplicaciones que son muy interesantes. Sí. Claro, entonces estás usando prácticamente la cámara de tu teléfono móvil. Me imagino que la apuntas a tu sala y le añades luego, me imagino, un sofá, por ejemplo, o un mueble, y ves cómo se vería en la pantalla de tu celular, cómo se vería tu sala con ese mueble o ese sofá añadido allí, ¿no? Entonces, eso sería realidad aumentada, por lo que entiendo, porque es tu apartamento, solo con ciertas cosas que no están allí, pero que las puedes añadir en el entorno virtual para ver cómo se vería o algo así, ¿no? Eso es otro ejemplo muy evidente de la realidad aumentada, son los filtros de realidad aumentada que mucha gente se pone
en Snapchat y en Instagram, pues Ah. para aumentarse y crearse una cara, sí, una cara en realidad, pues de, sí, vamos a decirlo, de un Sí, animal o orejas aumentarla de con conejito. orejas, Sí, sí. eso es. Eso es lo que le encanta a David. David se pone siempre los conejitos. Sí, estoy por ponerlo en mi perfil de LinkedIn, por cierto. Creo que vendería mucho. Sí, sí, puede que te ayude. Sí, te lo recomiendo. No, pero Andrea, ¿sabes? Me da mucha curiosidad también porque como tienes parte de tu trabajo tiene que ver con la dirección creativa, ¿no? Y el hecho de cómo conectas y cuentas historias. Me da curiosidad es cuando te planteas un proyecto, supongamos, no sé si es tu caso particular de dar consultorías o a empresas o te llega alguien y dice, Andrea, mira, nosotros necesitamos de alguna manera desarrollar como una presentación en realidad virtual de este nuevo producto. Entonces, ¿cómo atajas un proyecto así? Es que no me cabe en la cabeza, o sea, cómo conceptualizar diseño de storytelling en realidad virtual. Entonces, más que una pregunta, te dejo ese comentario abierto como para que nos puedas quizás aterrizar un poco en qué consiste eso de contar historias a través de realidad virtual. Bueno, a ver, el tema de contar historias a través de realidad virtual tiene eso, una palabra específica y se llama story living o vivir la historia. ¿Por qué? Porque es precisamente cuando te pones un casco de realidad virtual, y ahora hablo de realidad virtual específicamente, al transportarte a otro lugar, estás viviendo esa historia en primera persona. En primera persona, ¿qué quiero decir? Que tú estás sumergido en ese entorno y es como si te correspondiera. Y ahí, por ejemplo, hay una de las grandes pioneras de lo que es el VR journalism o periodismo en realidad virtual. Digo todos estos términos en inglés porque es un sector evidentemente que está todo en inglés, ¿no? Pero Noni de la Peña, que es una de las pioneras también en ese sector, de aplicar realidad virtual al periodismo. En realidad, ahora no recuerdo qué escenario era exactamente, pero creo recordar que grabó con una cámara 360 lo que era un campo de refugiados y puso esta experiencia para que fuese vista. No sé si era en Londres o no, no recuerdo dónde exactamente, pero el tema es que tú cuando veías ese vídeo 360 a través de unos cascos de realidad virtual, podías ver lo que un campo de refugiados era en 360, es decir, alrededor tuyo. ¿Y qué pasa? Esto estás viviendo la historia y genera muchísima más empatía con lo que ocurre a tu alrededor, porque ya no es en dos dimensiones, en una pantalla, en tu tele, en tu ordenador, está alrededor tuyo y eso cambia totalmente la perspectiva y también nos hace más humanos, ¿no? Entonces es un medio muy poderoso para contar historias. Wow. O sea, ya prácticamente es como si estuvieses visitando el campo de concentración o me imagino también, no sé, una zona de guerra, ¿no? Si hay un periodista que graba en 360, tú puedes estar allí sin estar allí. O sea, no estás leyendo en un periódico que quizás es más frío o viendo en YouTube o en Instagram, que cualquiera puede montar algo allí, sino que es como si estuvieses allí, ¿no? Me imagino que la sensación, la adrenalina que se puede vivir es totalmente distinta. Entonces, sería Claro. como contar la historia en esa situación, o sea, casi presente allí. Wow. Eso es. Y me gusta Em, la palabra que utilizas, Nelson, presente, porque precisamente es una de estas características, ¿no? Que dicen de la realidad virtual, tanto la inmersión, que es más las capacidades tecnológicas de lo que es el hardware, pero la presencia es más, oye, la sensación que yo tengo, ¿no? Cuando estoy en ese lugar. Y en realidad virtual, pues eso, si yo de repente estoy en otro entorno, me da esa sensación, oh, yo estoy ahí. Y te genera como más empatía, pero también más como un grado mayor de verosimilitud, ¿no? De respecto a lo que tú estás viendo, versus si lo estuvieses viendo en una pantalla. ¿Sí? Ahora, un escenario que puedo pensar es digamos, si estás dentro de este mundo
grabado previamente del campo de refugiados a través de tus gafas de realidad virtual. ¿Qué pasa si añadimos más capas de virtualidad? Entonces, por ejemplo, dentro de ese mundo de refugiados, abres una computadora y en esa computadora hay un juego. Entonces, no, de alguna manera, no pudiéramos perder perdernos más bien. Sería como la película Inception, ¿no? Que es como Sí. estamos bajando los sueños que no sabemos al final dónde estamos, dónde está nuestra conciencia. O es algo como muy loco lo que estoy diciendo, Andrea. David es un Esto es- conspiranoico por naturaleza. Ya Sí, se pero metió en es Inception. sí, esto es muy interesante, ¿no? Porque en realidad es explorar los límites de la tecnología, ¿no? Y me parece que es ahí donde salen cosas interesantes, ¿no? Desde un punto de vista creativo esto es fascinante, ¿no? Y en realidad, bueno, no hemos llegado ahí, pero una de las distopias, ¿no? que hay relativas a realidad virtual es, oye, ¿y si resulta que en algún momento preferimos la realidad virtual, que no nos gusta nuestra realidad y pasamos mucho tiempo en realidad virtual y además los devices, es decir, todos los aparatos y los cascos se reducen? ¿Y si llega un momento en que estamos atrapados en ese entorno, ¿no? No solamente porque somos adictos a él, sino que en realidad pues resulta que puedes dormir en realidad virtual y cómo te despiertas a la realidad. Sí, podemos entrar en también lo que se llama una Matrix. Mm, Sí, Claro. pero sí. ahí es especulando mucho y llegando al extremo, ¿no? ¿Qué pasa si no te puedes despertar de saber que estás en una realidad virtual? ¿Sí? En fin, esto es yendo hacia un extremo. Sí, es preferir la realidad virtual antes de la realidad física, ¿no? O sea, si alguien, no sé, Eso es. tiene un problema en su vida, prefiere estar dentro, prácticamente es como estar dentro de un videojuego, porque incluso eres otra persona dentro de la realidad virtual, ¿no? Y tienes otras características, no sé, puedes tener superpoderes, qué sé yo, algo, eres como otro ser que es mucho más exitoso también, no sé, si tienes Y esto nos lo podemos traer del mundo de los videojuegos, esto ya ocurre, ¿no? Personas que juegan, qué sé yo, un videojuego de estos Warcraft, donde tienes un personaje. Ahora, esto es como añadirle otra capa de sumergirte en el juego, que es ya tú eres esa persona, no es que es un muñequito que tú ves moviéndose en la pantalla. Ahora, esto lo podemos también abordar desde un punto de vista sensacionalista o distópico, pero yo creo que antes de llegar allí, me gustaría primero saber, Andrea, ¿cuáles son esos posibles usos buenos, digámoslo así, o que tengan una utilidad desde el punto de vista práctico de la realidad virtual y la realidad aumentada, ¿no? Porque, por ejemplo, tú estás haciendo tu proyecto en visualización de datos y qué ejemplos nos podrías dar desde ese punto de vista. Claro, a ver, por ejemplo, para empezar, me gustaría decir que de cara a las aplicaciones, es como pensar, ahora, la idea es básicamente pensar, ¿para qué sirve un ordenador? Cuando empezó, ¿no? Cuando empezó, servía para hacer cálculos matemáticos. Y poquito a poco, cuando el hardware fue evolucionando, las capacidades de aplicaciones incrementaron, ¿no? También, ¿para qué sirve un móvil? Inicialmente era simplemente para llamar, ¿no? La función básica. Y poco a poco ahora es un mini ordenador, es un ordenador móvil. Ahora, la misma pregunta, ¿para qué sirve la realidad virtual? La realidad virtual se creó para tener una representación verosímil de lo que es las tres dimensiones. Por eso hubo primero una estructura de un cubo en tres dimensiones. Y ahora, ¿cuáles son las aplicaciones? Pues conforme vaya avanzando y también se vaya haciendo más ligera la tecnología, porque todavía hoy en día es relativamente pesada y bulky, es decir, aparatosa, más aplicaciones van a haber, ¿no? Pero sobre todo hay que pensarlo en términos de lo que se llama the next wave of computing, que es la nueva ola de computación, ¿no? Hablábamos primero de los ordenadores, que estaban en un sitio, que al principio incluso eran tan grandes como una habitación y más, incluso, hasta tener el desktop, ¿no? Que es decir, que está en un sitio fijo. Bueno, luego pasamos a los portátiles, luego incluso los móviles, ya tenemos la segunda generación que es decir, los móviles son lo que se llama
mobile computing, ya es otra historia, ¿no? Y ahora hablamos de realidad virtual y aumentada, que será lo que se predijo en 1990, esto Mark Weiser lo dijo, lo que se dice ubiquitous computing. ¿Qué significa ubiquitous? Que está ubicado alrededor nuestro, es decir, en nuestro entorno. Y para esto, no solamente el IoT, que es the Internet of Things, y con todos los sensores que van a ver a nuestro alrededor, pero esto también gracias a la realidad aumentada, y hablo aquí específicamente de aumentada, porque estamos todavía en nuestro entorno, conectados a nuestro entorno, y como es ubiquitous computing, está en nuestro entorno, pues el Internet of Things más la realidad aumentada va a permitir que en realidad pasemos a este nuevo tipo de computación que va a estar en nuestro entorno. Por ejemplo, todos hemos visto imágenes de casas del futuro en el que uno entra y pues te dan la temperatura con un holograma, o de repente podemos bajar pues el nivel de aire con el móvil. Bueno, esto ya se puede hacer, ¿no? Pero es decir, la integración de todo lo que es computación alrededor nuestro y de una manera invisible. Invisible, ¿qué quiere decir? De una manera menos invasiva, que uno no se dé cuenta que hay tecnología alrededor. Sí. Y bueno, y aplicaciones para esto. Hoy en día, por ejemplo, si hablamos de, bueno, de lo que es lo que estoy haciendo en la tesis, básicamente, que es presentar información, ¿no? Es un área en realidad, la visualización de datos, muy interesante para realidad aumentada y virtual, porque hay que pensar sobre todo que hoy en día las representaciones de datos normalmente se hacen en una pantalla, ¿no? Que una pantalla de ordenador pues puede tener un portátil 12-16 pulgadas a un desktop. Puedes tener 20 pulgadas, 24, si tienes pantallas más grandes 30 y tantas, pero estás siempre restringido a un panel de 2 dimensiones, y en realidad la información se presenta también en dos dimensiones, ¿no? Y está restringido a un espacio determinado. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tienes muchos datos? El tema de la realidad aumentada y virtual lo que te abre es, de repente tengo un espacio en 3 dimensiones, tengo una habitación, por ejemplo, que yo puedo llenar con datos, ¿no? Y esto da muchísimas posibilidades. También hace que para ciertas cosas no es necesario, ¿no? Pero en realidad da pie a llenar una habitación con datos. Y por ejemplo, para lo que son networks, es decir, redes, es muy interesante porque hay una gran cantidad de datos y ciertos temas son difíciles de visualizar solo en una pantalla, por más grande que sea. Entonces es interesante, ¿no? Hay que entre el tema de la realidad virtual y aumentada por el espacio, pero no solamente por el espacio, por el tema de las 3 dimensiones. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a ver en visualización desde datos información en 2 dimensiones. Pasar a las 3 dimensiones es difícil para mucha gente, porque para empezar estamos acostumbrados a 2D, y si ya funciona, ¿para qué 3D, no? Y ahí es cuando a mí me gusta un poco compararlo con lo que le pasaba a Henry Ford con el primer coche. ¿Y para qué un coche en ese momento? Si los caballos que tenemos ya van bien, ¿no? Nos podemos desplazar con ellos. Pues es el mismo tipo de pensamiento, que sí, que lo que tenemos ahora funciona, pero hay que buscar nuevos caminos para también ver qué posibilidades nos pueden brindar más adelante, ¿no? Y es cierto que ahora con la 5G, con el gran volumen de datos que estamos, bueno, que todos los sensores están recogiendo, van a haber necesidades también de visualizar más cantidad de información, y ahí entra la realidad, sobre todo virtual, va a ayudar para todo esto, ¿no? Ahora, Andrea, escuchando atentamente lo que dices, se me viene a la cabeza también lo complicado que puede ser para un creador de contenidos de pronto desarrollar algo en realidad virtual, contar una historia en realidad virtual, porque puedo suponer que estos equipos están compuestos por data scientists, por diseñadores 3D, o sea, no es, digamos, un estudio, una agencia creativa donde tenemos diseñadores gráficos, de pronto un diseñador 3D, diseñador de Customer Experience, User Experience, UI. No, aquí supongo que los equipos son más, tienen que ser más complejos. Ahora, mi pregunta es,
si existe en la actualidad algunas herramientas, digamos, que abstraigan todas esas complejidades y te permitan hacer desarrollo sobre realidad virtual de forma, digamos, sencillo. Y un ejemplo o un paralelismo sería, por ejemplo, como Shopify, ¿no? Que te permite de pronto montar una tienda virtual, cosa que hace 10 años era súper compleja, y con 5 o 10 clics puedes hacer el setup básico. O sea, existe más o menos esa noción hoy en día en la realidad virtual. A ver, claro, buena pregunta. Y hay que también pensar que todo esto se está desarrollando ya a mucha velocidad. Sí que hay plataformas a día de hoy que permiten a alguien que no sepa programar, a alguien que tampoco sepa hacer 3D, porque evidentemente se necesitan elementos en 3D, con plataformas relativamente sencillas de descargarte modelos 3D entre los que hay y en un entorno poderlos mover y de alguna manera generar una experiencia sencilla. Sí que se puede para hacer demos sencillas y cosas relativamente limitadas, claro, porque cuando hablamos de querer, no sé, pero generar algo relativamente preciso, ahí necesitas ya que el elemento se comporte de una manera determinada, seguramente te va a hacer falta un desarrollador, y eventualmente si quieres modelos de cosas precisas, también necesites que alguien te desarrolle ese modelo, ¿no? Con lo cual, sí, son flujos de trabajo que son costosos y que necesitan un equipo. Y, por ejemplo, para lo que es visualización de datos, se están creando ahora plataformas en las que uno puede introducir sus datos y crear ciertas visualizaciones, lo que evidentemente tiene todavía sus limitaciones y tanto en investigación como hay algunas startups que están trabajando en crear estos especie de flujos de trabajos que sobre todo se puedan integrar a herramientas existentes, ¿no? Pero esto es realmente uno de los grandes challenges que tiene el área, ¿no? Que es la integración de la realidad virtual y aumentada en las plataformas existentes de trabajo, ¿no? Pero bueno, esto hay todavía vamos a decir que hay mucho trabajo por delante ahí. Sí, y esa es una de las cosas interesantísimas de este campo que todavía está como en pleno desarrollo, ¿no? Que todavía se están generando estas plataformas y estas aplicaciones para llevar adelante este tipo de tecnologías. Y antes de yo encontrarme con tu campo de investigación específicamente, Andrea, yo solo veía la realidad virtual como este casco que tú te ponías y estabas en un videojuego o algo así, pero cuando tú hablas de visualización de datos, claro, es otra cosa porque, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a la presentación de PowerPoint, que tenemos allí un video beam o tenemos una pantalla y estamos, no sé, recibiendo alguna información, qué sé yo, gráficos o algún tipo de tabla, y eso es lo que estamos acostumbrados a visualizar, ¿no? Un gráfico, unas barras, unas líneas. Y todo está en 2 dimensiones y eso de algún punto de vista ha sido una revolución muy interesante porque ya no dependemos de escribir en una pizarra o incluso de estas diapositivas que eran bastante limitadas, sino que ahora podemos hacer animaciones en PowerPoint o qué sé yo, en algunas otras plataformas donde hay movimiento, pero sí, sigues estando restringido a las 2 dimensiones. Y mientras que con este nuevo paradigma, digamos que es prácticamente, corrígeme, es que la sala donde estás reunido tiene los datos alrededor tuyo casi, que puedes girar la cabeza, ver dónde están los datos, cómo funcionaría algo así. Claro, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, una sala de reuniones en la cual pues hay, por ejemplo, 6 personas y alrededor de una mesa de reuniones tú sitúas los gráficos en medio de la mesa. ¿Y cómo los sitúas en medio de la mesa? Por ejemplo, ahora si ya hablamos de realidad aumentada, es decir, la realidad aumentada en este caso lo que nos permitiría, estando en la reunión, nos ponemos esas gafas o ese casco o con nuestro teléfono apuntamos hacia el centro de la mesa y en el centro de la mesa, por ejemplo, hay unos gráficos que corresponden a lo que se está hablando en ese momento.
Ahora, por ejemplo, uno de los temas que se ha de tener en cuenta, ¿no? ¿Realmente es necesario agregar realidad virtual o aumentada en estos casos? A mí me gusta hablar de lo que son presentaciones híbridas, porque tampoco no se trata de decir todo lo que estamos haciendo hasta ahora en 2 dimensiones está mal. No, funciona y funciona bien y sigámoslo haciendo así. Lo que pasa es que, oye, podemos añadir algo más, podemos aportar algo más con la tercera dimensión, añadiendo pues esto realidad aumentada en este caso. Ahí es de donde se ha de ver si tiene sentido, ¿no? Y por ejemplo, en mi investigación he visto que es una herramienta muy interesante para el tema de colaboración. Porque, por ejemplo, si nosotros estuviésemos ahora sentados alrededor de una mesa, tenemos datos, ¿no? Datos, por ejemplo, de decir, oye, la valoración ahora de las ventas está a tanto, ¿no? Y de repente, si en cambio de ver esto en un PowerPoint, lo vemos enfrente de nosotros y además estamos hablando al mismo tiempo, y lo interesante es también ver si estos datos al mismo tiempo que hablamos pueden también cambiar, ¿no? Pueden de alguna manera, de un modo interactivo, lo que se dice actualizarse. Mientras la conversación ocurre, es una herramienta que puede dar mucha flexibilidad, ¿no? Pero también es muy interesante como herramienta de colaboración, porque a diferencia del PowerPoint en el que el foco de atención está en una pantalla en 2 dimensiones, aquí el foco de atención está en el centro de la mesa, ¿no? Por ejemplo, y todos estamos alrededor de eso, y eso cambia muy ligeramente lo que es el tipo de coordinación y de colaboración que hay alrededor de la mesa, pero eso cambia vamos a decir, la distribución y la naturaleza de la reunión, ¿no? Y puede llegar a dar situaciones de más colaboración, ¿no? Que también esto es lo que buscan promover estas tecnologías, temas mucho más sutiles que en realidad sean interesantes favorecer. Y en esa búsqueda, Andrea, del medio más efectivo para comunicar algo específico, donde, como dices, no necesariamente lo nuevo tiene que reemplazar a lo tradicional, que funciona, pero sí lo puede complementar en algunos escenarios. Hay un término que tenía pendiente preguntarte porque quiero como entenderlo, ¿no? Que es el Tangible User Interfaces. O sea, ¿qué significa eso? Me da mucha curiosidad. ¿Qué significa cuando escribes y defines hablas de Virtual Reality, Augmented Reality y de Tangible User Interfaces? Vale, bueno, Tangible User Interfaces no está dentro de lo que se considera realidad virtual o aumentada, porque estamos hablando de una interfaz táctil. Tangible User Interfaces son interfaces táctiles, es decir, interfaces que se activan con el tacto, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede? Lo interesante es decir, oye, ¿cómo puedo yo traducir esto a realidad virtual o aumentada? Y ahí entraríamos en lo que se llama sensores ápticos. Esto del área áptica, ¿qué significa? Pues es el modo de describir de alguna manera que es sensible al tacto, ¿no? ¿Y qué quiere decir en realidad virtual o aumentada eso? Quiero decir, si yo tengo una naranja delante mío, normalmente si utilizo un casco de realidad virtual como los que hay hoy en día, o si utilizo mi iPad o iPhone, yo no puedo tocar esa naranja. Ahora, si introducimos dispositivos ápticos, ¿qué puede ser un dispositivo áptico? Puede ser desde un guante que me permite tocar cosas y sentirlas, hasta podemos tener lo que son bodysuits, es decir, trajes enteros con sensores que nos permiten no solamente ubicarnos en el espacio, sino sentir la resistencia de los elementos, ¿no? Y es muy interesante tener en cuenta en la realidad virtual y aumentado que no solamente hay lo visual, porque una parte extremadamente importante de nuestra realidad es el tacto, no solamente hacia
hacia los demás en la interacción social, sino pues para realmente saber que tenemos elementos delante nuestro y podernos ubicar en el espacio. Sí, y yo también he estado investigando un poco sobre estos sensores hápticos durante mi doctorado fue algo que también yo investigué un poco y claro, yo me lo imagino también desde un punto de vista de videojuegos, lo más fácil que se puede tener como un ejemplo que ya existe es, por ejemplo, estás usando tu control del PlayStation o del Xbox que estás usando y te vibra cuando pasa algo en el videojuego, ¿no? Si estás disparando, si alguien te ataca, qué sé yo, te vibra. Ahora, imagínate en realidad virtual que alguien te pega y tú sientes el dolor. O estás frente al fuego y sientes calor. Entonces ya no nada más estás viendo una realidad que no está, sino que la estás sintiendo en tu cuerpo. O sea, y aquí, Andrea, aquí quizás sí podríamos hacer el vínculo con estos escenarios un poco más distópicos, ¿no? Porque sí podríamos incluso ya pensar en una vida que se vive como con casi todos los sentidos en un ambiente virtual. Y quizás sin ser sensacionalistas, pero ¿qué peligros ves en este sentido? ¿Qué podría pasar? ¿Qué escenarios existen en el futuro con la realidad virtual si no se llegan a controlar, digamos, de forma, no sé si rígida, pero sí racional, digámoslo así? Ya, bueno, claro, es decir, aquí es como todas herramientas, cualquier herramienta que sea poderosa, ¿no? Tiene su lado positivo y negativo. Y evidentemente la realidad virtual, al ser poderosa en el sentido de que nos puede transportar a otro lugar, ahora un lado negativo es, por ejemplo, es imaginar que en este momento en que nosotros nos ponemos el headset y de repente nos vamos a otro lugar, esa realidad virtual, hay que tener en cuenta de hacer esta transición. Eso Tom Furness lo decía, que es uno también de los padres de la realidad virtual, a un espacio que sea safe, es decir, que sea seguro, ¿no? Para asegurarse que ese momento de transición se haga teniendo en cuenta la integridad de la persona. Ahora, ¿qué pasa si no se tiene en cuenta eso? Pues podemos, por ejemplo, transportarnos a un lugar de guerra, por ejemplo, donde la persona no esté acostumbrada a ver esos estímulos visuales o estímulos de ultraviolencia o lugares de pesadilla. Es decir, pueden ser entornos que se pueden utilizar realmente para tortura de un individuo. Entonces hay que evitar todo eso porque en realidad lo que uno busca es empatizar, ¿no? Y generar otras realidades que en un principio puedan traer ventaja, pero evidentemente tienen sus desventajas, ¿no? Esto hablando de lo que sería realidad virtual. Ahora, realidad aumentada, ¿cuál puede ser? Hemos dicho que la realidad aumentada es cuando yo tengo elementos generados por computación, por ejemplo, un Pokémon alrededor nuestro, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las desventajas de esto? A mí me gustaría, para motivar al público, ver cuál sería, ¿no? Un posible escenario, y es ver la película que está en YouTube. En realidad es un corto de Keiichi Matsuda que se llama Hyperreality, hiperrealidad. Que lo busquen porque es muy interesante y en realidad presenta un escenario en el cual pues nos encontramos, en el mundo de hoy, pero rodeados de lo que es de estímulos de realidad aumentada. ¿Y qué pasa? Pues que, por ejemplo, cuando tenemos un entorno totalmente sobresaturado de elementos visuales, pues esto en realidad puede generarnos más carga mental y también pues puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Y de cara a esto, a mí me gusta, bueno, yo veo un gran peligro porque normalmente la tecnología va mucho más rápida que la legislación, ¿no? Y hemos visto estos temas con lo que sería la protección de datos, ¿no? Es decir, hay un real peligro para mí en la cantidad de información que puede haber en nuestro alrededor y si no se regula, que puede llegar a ser perjudicial. Y si hacemos una transposición, por ejemplo, con la privacidad de datos, por ejemplo,
todo el social media. Por ejemplo, Facebook empezó en 2005, 2004 más bien, pero vamos a decir a mitades del año 2000. Las regulaciones para data protection, social data protection, no llegaron, por ejemplo, a Europa hasta 2016 con el GDPR y se implementaron en 2018. Y me da la impresión que con la realidad aumentada va a pasar algo parecido, que realmente habrá problemas hasta que haya regulaciones, pero evidentemente los temas legislativos van lentos. Entonces, aquí para mí hay un peligro real, no es un peligro que sea realmente para, digamos, que vaya a aniquilar la humanidad, pero que sí que perjudica la salud mental de la gente de alguna manera, ¿no? Sí, y justo pensando sobre todo en cuando se navega en el Internet y nos topamos con tantos pop-ups y nos topamos a veces con anuncios que ya son hipertargeteados y con básicamente una capacidad de influir en nuestro libre albedrío, ¿no? Que pensamos que es libre, pero al final no es tan libre, ¿no? Por toda esa manipulación que se puede lograr a través de la explotación de nuestros datos. Llevado al escenario del virtual reality, claro, plantea como una visión un poco compleja, sin ánimo de seguir como hurgando allí en estos temas de ciencia ficción que son apasionantes porque al final, bueno, en tu caso eres una creadora de realidad virtual y ver los escenarios futuros es algo necesario, ¿no? Para de alguna manera ver cómo podemos incidir positivamente. Yo creo que la propia industria, mientras los reguladores, como siempre ocurre, natural, están un paso atrás de la innovación y serán los mismos privados, ¿no? Los mismos key players de la industria que se autorregulen de alguna manera o creen marcos, frameworks, prácticas, etcétera, etcétera. Por mí podemos estar sentados aquí, Andrea, horas y horas y horas. Para mí ha sido un episodio apasionante, he aprendido muchísimo. Voy a revisar más a profundidad sobre estos temas. Ya te iré preguntando cualquier duda que se me ocurra. Y bueno, no sé, Nelson, si quizás tengas alguna duda como adicional. No, yo creo que lo que quisiéramos, Andrés, es darte un millón de gracias por aceptar nuestra invitación a conversar con nosotros en este podcast, que bueno, justamente lo que queremos es llevar a nuestra audiencia, a todos los que nos escuchan, a entender un poco más a profundidad cuáles son, digamos, todas las oportunidades que abren este tipo de tecnologías digitales, pero al mismo tiempo dar como un poco la otra cara de la moneda, cuáles serían los riesgos, cuáles son las posibles peligros que podrían traer a la sociedad como un todo, también del punto de vista personal, pero también del punto de vista social. Y por ejemplo, el ejemplo que diste de la tortura me chocó. O sea, sí, interesantísimo cómo se podría aplicar también de forma, digamos, no maliciosa o fuera de la ética, digamos, de qué es lo que es real y qué es lo que no es real. Imagínate a alguien que te fuerza a estar en una realidad virtual y no poder salir de ella, los problemas que puede tener desde el punto de vista psicológico. Pero yo me quedo con la parte positiva, con todas las oportunidades que sí puede traer este tipo de tecnologías y sí, con esa curiosidad de ver qué va a pasar en los próximos años desde el punto de vista regulatorio, cómo vamos a prevenir de cierta forma, teniendo en cuenta la experiencia que tenemos por lo menos con la privacidad de los datos, cómo vamos también a tener en cuenta esto para la realidad virtual, para la inteligencia artificial y estas tecnologías que todas se están desarrollando casi en paralelo. Y Andrea, sí, no sé si quieras dar algún comentario final antes de cerrar el episodio. Sí, pues para empezar, muchas gracias por haberme invitado y nada, quería acabar aquí pues simplemente comentando a los oyentes que con estos temas de tecnología, bueno, el tema de la realidad, sobre todo, hago hincapié con la realidad aumentada, pasará un poco lo que va a pasar con el móvil, es decir, ¿quién se iba a imaginar en los años 90 que ahora en los años 2020 estamos tan enganchados al móvil como lo estamos, no dependemos tanto de ello? Pues simplemente
hay que visualizarse en un futuro cercano en el cual la información estará alrededor y también dependeremos de esa información y mucho más porque estará en nuestro entorno, ¿no? Pero a mí me gusta siempre volver a esa reflexión de la elección, ¿no? La capacidad que tenemos de elegir y sobre todo criterio con el uso de la tecnología, ¿no? Que siempre tenemos la elección, ¿no? ¿Qué ganamos, qué perdemos? Pero es decir, más que seguir tendencias, es pensar si esto me conviene realmente y pensar si esto realmente conviene a mi salud mental y no solo a mi salud mental, a mi entorno, porque son tecnologías que aunque nos conecten más, también nos aíslan más, ¿no? Entonces yo hago hincapié a tener mucho criterio personal en el uso de todas estas tecnologías y no dejarse embaucar porque son cosas que son cool o guays, sino que hay que ver realmente, cuáles son los factores a favor y en contra, ¿no? Excelente estas reflexiones. Y Andrea, ¿dónde te podrían ubicar las personas que quieran saber más sobre tu trabajo, de las cosas que tú compartes? ¿Dónde tienes alguna red social donde te puedan buscar? A ver, pues yo tengo mi web en la que muestro un poco todo lo que hago y también mis últimas publicaciones, aunque ya sabemos los que estamos en el tema de investigación que las publicaciones van lentas y la web es www.andreabravo.com. Y si no, ahora estoy de nuevo volviendo a estar activa en Twitter, poquito a poco, porque tengo una tesis por acabar, empezar a acabar. Y mi dirección de Twitter es como de email, Andrea Bravo, eso es. Así que, bueno, esos son los modos de contactarme. Perfecto, ya mismo te voy a seguir acá en el Twitter, allí también estoy medianamente activo. El comentario que haces del criterio es muy importante, tener criterio de cómo podemos sacarle provecho a esto. Y para alimentar una buena toma de decisiones hace falta educación. Yo creo que el episodio de hoy va aportando en ese sentido, así que te queremos agradecer nuevamente, Andrea, por estar acá. Gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, así llegamos al final de este episodio número 15, parece mentira, 15, episodio número 15 de Futurovers, el podcast del futuro. Muchísimas gracias por estar allí. Gracias por escuchar este episodio de Futurovers. Puedes seguirnos en Twitter e Instagram a través de @Futurovers. Si te gustó nuestro contenido, síguenos en Spotify, danos 5 estrellas en Apple Podcast o suscríbete a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida. Si deseas que conversemos sobre un tema en especial, déjanos tus comentarios y lo consideraremos para un próximo episodio. Hasta la próxima.